Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el hueso occipital. Vamos a ver que este es un hueso impar simétrico situado en la porción posterior, media e inferior del cráneo. No es un hueso neumático ya que no contiene cavidades en su interior. Van a articular los siguientes huesos con él. Vamos a hacer tres esquemas, una vista inferior, una vista lateral y una vista superior. Y vamos a ver que articula con los huesos parietales, con los huesos temporales y con el hueso esfenoides anteriormente, y por debajo con el atlas, que es la primera vértebra cervical. Vamos a ver que nos va a llamar la atención este agujero, que es el agujero magno. Va a tener un diámetro antero-posterior de 35 milímetros y transverso de 30 milímetros. Va a comunicar este con la cavidad craneal, y por aquí va a estar abajo el atlas y va a continuar el conducto vertebral. Por aquí va a estar en comunicación con la médula oblongada, las arterias vertebrales y el par craneal 11, que es el espinal. Vamos a estudiarlo en él 4 porciones: una anterior o basilar, dos laterales y una escama. Vamos a hablar sobre la porción basilar en su vista exocraneal. Vamos a ver, en la parte media va a tener esta saliente ósea, que es un tubérculo, se va a llamar tubérculo faríngeo anterior, que va a dar inserción al rafe faríngeo. Anterior a esta va a haber una fosita, que se llama fosita navicular, y en el fondo la fosita faríngea. Acá al lado va a haber dos crestas, una anterior y una posterior. La anterior va a ser la sinostótica, va a ser inconstante, y en la posterior va a ser la muscular, para la inserción de músculos de la cabeza. Ahora, en una vista endocraneal, una cara endocraneal, perdón, vamos a ver aquí que va a estar inclinada hacia anterior a posterior, va a formar un canal que va a estar en relación con la médula oblongada y el puente, y se va a llamar clivus. En el borde anterior va a estar soldado al esfenoides, en las partes laterales articular con la porción petrosa del temporal, y en la parte posterior va a limitar el agujero magno, en la porción media, y a los lados las porciones laterales del occipital. Vamos a hablar ahora sobre las porciones laterales, que están en amarillo aquí. Vamos a ver que lateral al agujero se van a encontrar dos salientes óseas, van a ser estas de aquí, que van a ser superficies articulares y se van a llamar cóndilos occipitales. Anterior al cóndilo vamos a encontrar una fosita condyle anterior, donde se va a abrir el agujero de este nombre, agujero condyle anterior o hipogloso. Anterior vamos a encontrar una fosa condyle posterior, donde puede abrirse otro agujero que se llama condilo posterior, este va a ser inconstante. Lateral vamos a encontrar superficies rugosas para músculos de la cabeza y las apófisis yugulares en esta parte. Vamos a marcarlos en los dos. Vamos a ver ahora la cara endocraneal. La cara endocraneal vamos a ver que va a estar limitada. Vamos a estudiar esta parte, recuerden. En la parte medial va a limitar el agujero magno, en la parte lateral, y en las partes laterales vamos a encontrar las apófisis yugulares, que van a articular con las carillas yugulares del hueso temporal en esta zona, y van a formar dos agujeros que ahorita vamos a hablar de ellos. Ahora, va a haber aquí en esta parte un tubérculo yugular. Entre el tubérculo y la apófisis yugular va a haber un canal. Este canal, por aquí va a pasar la porción terminal del surco, la porción del seno sigmoideo, perdón, que es la porción ya terminal de el drenaje cerebral, y va a venir así y va a formar la arteria, perdón, la vena yugular interna de ambos lados. Ahora, lateral a este tubérculo, vamos a encontrar otros surcos. Estos surcos van a ser para que, bueno, los dejan cuando pasan los nervios, el glosofaringeo, el vago y el 11, que es el espinal, y van a alcanzar el agujero yugular. Vamos a ver los agujeros. Va a formar dos agujeros con la articulación del temporal, con el esfenoides, y el occipital va a formar aquí en la parte anterior el agujero rasgado anterior o carotidio, y el agujero rasgado posterior o yugular. Ahora vamos a hablar de la porción escamosa. Esta va a ser ancha, aplanada,
y romboidal. Va a tener 2 caras y 4 bordes. El borde superior va a articular con los huesos parietales y va a formar la sutura lambdoidea. Los bordes laterales van a separar el borde superior del inferior, de donde está la articulación de la escama del hueso temporal y la porción mastoidea. Y en la porción inferior, una porción mastoidea, y va a pasar por detrás del agujero magno. Vamos a ver las articulaciones. El parietal formando la sutura lambdoidea y con los huesos temporales. Vamos a ver aquí en esta cara, en el centro, una protuberancia, que es la protuberancia occipital externa o inion, que si tocan en la parte posterior van a sentir una bolita, va a ser esa. Y de aquí van a nacer 2 líneas o 2 crestas. Una cresta lateral superior y una inferior. Va a ser la nucal superior y línea nucal inferior. Por arriba de la protuberancia occipital vamos a ver que es una parte lisa. Y por debajo, en esta parte, va a ser rugosa para la inserción para los músculos, que vamos a hablar al ratito de ellos. Ahora, la porción endocraneal. ¿Recuerdan la protuberancia externa que está más o menos por aquí? Bueno, va a haber una interna, que va a ser la protuberancia occipital interna, al mismo nivel que la externa, y va a corresponder a la confluencia de los senos. De aquí van a llegar dos surcos horizontales, y uno vertical. Los horizontales son para los transversos y el vertical para el seno sagital superior. Y por debajo va a formar una cresta. Y esta cresta se va a abrir y va a formar una fosita, que es la fosita vermiana para el vérmix del cerebelo. Estos surcos van a formar 4 cavidades. Va a formar 2 superficies cerebrales y 2 fosas cerebelosas, formadas las fosas por 2 surcos. Ahora, este es el diagrama del drenaje cerebral. Recuerden que viene desde el frontal en la parte anterior y en la parte posterior, donde les dije que estaba la protuberancia occipital interna, está la confluencia de los senos, que es esta que está aquí. Viene el seno sagital superior desde el frontal, atraviesa los parietales, llega al occipital y llega a la protuberancia occipital interna, y de aquí van a salir los 2 senos laterales que van a seguir a los senos sigmoideos, que van a bajar hacia la vena yugular interna. Ahora, ¿qué músculos van a insertarse en el occipital? Vamos a tener que se va a insertar aquí en esta parte el músculo occipital, el músculo trapecio, el músculo esternocleidomastoideo en esta parte el esplénio de la cabeza, el músculo complexo menor o semiespinoso de la cabeza, el recto menor posterior de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza, igual en esta zona de aquí, y los oblicuos superiores. En la apófisis yugular se va a insertar el músculo recto lateral, y en la apófisis basilar vamos a tener los músculos rectos menor, el recto anterior, el largo de la cabeza, y recuerden del tubérculo, el rafe faríngeo era para el músculo constrictor superior de la faringe. Bueno, eso es todo y hasta el próximo video. Gracias.